tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. A ver, ustedes lo saben muy de vez en cuando, cada vez con mayor frecuencia, porque en realidad los temas, siempre esos temas centrales nuestros, la economía, vienen demasiado pesados como para seguir hablando, sobre todo un sábado a la noche. Entonces, decidimos hablar de otros temas, de cosas que nos pasan todos los días. A ver, por ejemplo, ¿quién no recuerda en estos momentos de tanta tensión y tanta ansiedad el recuerdo del té de valeriana, el té de tilo, la leche con miel para descansar, para bajar un poco la ansiedad, los nervios que teníamos, el desarrollo de nuevos medicamentos, drogas, antidepresivos, ansiolíticos? Hay un montón de ansiolíticos dando vuelta por ahí. Para algunos es correr, para otros es la meditación, para otros algún psicofármaco. Lo que parece con algún grado de evidencia empírica que los argentinos somos uno de los pueblos más ansiosos del mundo. Sería largo quizás dilucidar por qué somos. A ver, usted y yo sabemos más de una de las razones por las cuales somos ansiosos, pero para saber bien qué podemos hacer para enfrentar la ansiedad y el estrés, invitamos a una especialista de primerísimo nivel, Evangelina Melgar, que es directora del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO. Usted sabe, ese Centro de Excelencia de Enfermedades y Patologías Cognitivas. Con ella vamos a hablar, a ver, si es verdad que somos tan ansiosos, si el estrés nos come y sobre todo, ¿qué podemos hacer para vivir un poco más tranquilos? Después de los auspicios, acá un poco de tranquilidad, acá en Economía de Bolsillo. No esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero el pibe está grande y es hora de que tenga su propio auto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Seguimos en Economía de Bolsillo, mejor dicho, casi empezamos. Evangelina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer una pequeña aclaración. Vos trabajás en la clínica de ansiedad de INECO, puntualmente, que está dentro del Departamento de Neuropsiquiatría, pero es específicamente la clínica de ansiedad. Bueno, mucho mejor todavía. Uno realmente siente por la calle que la gente está un poco más loca que de costumbre. Sí. Más allá de cuestiones coyunturales. ¿Es verdad esto que los argentinos somos uno de los pueblos más ansiosos, más angustiados, más algo así? En sí, la ansiedad hoy en día está afectando a todo el mundo, es decir, inclusive la Organización Mundial de la Salud está haciendo menciones de que los trastornos de ansiedad afectan en el 8% a lo largo de un año. La población va a tener algún trastorno de ansiedad. Entonces, los argentinos, sí, por las crisis que vivimos como país, obviamente marcan como que hay más afecciones a nivel de la ansiedad, pero es una afección mundial. Sí, incluso el otro día leía que
para dentro de creo que de 20 años, la segunda causa de muerte va a ser la depresión. Exacto. De discapacidad. De discapacidad. Tal cual, la depresión. Es muy fuerte. Es muy fuerte, tal cual. Y en realidad los trastornos de ansiedad o la ansiedad o el estrés en realidad es lo que puede llevar a la depresión, así que en buena hora sí sabemos detectarla y prevenirla, porque se puede prevenir. Ahora bien, uno se imagina, ¿no? Entonces dice, a ver, hay razones objetivas por las cuales una persona pueda tener ansiedad. No sabe si llega a fin de mes, si va a mantener o no el trabajo, qué va a pasar con el dólar, con el crédito, que es infinita cantidad de causas. Tiene un problema un hijo, tiene un problema un esposo, hay infinita cantidad de problemas por los cuales una persona puede tener ansiedad. ¿Qué es lo ideal, digamos? Hacer el tradicional tratamiento psicológico de pronto o tratamiento con psicofármacos o algún tipo de terapia alternativa o todo junto. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Lo principal es saber hasta dónde una ansiedad puede ser normal o patológica, porque la ansiedad es normal, el estrés, a lo que llamamos el eustrés, es normal, significa la adaptación del organismo frente a una demanda, que lo necesitamos, o sea, porque a veces necesitamos estar expectantes o lúcidos, alertas, justamente para tomar decisiones inmediatas o drásticas que necesitamos. Y hay personas que no se enferman por esa ansiedad. O sea, por eso, una cosa es tener alguna situación de ansiedad, un cuadro de ansiedad que es simplemente situacional y listo. Otra cosa es que cuando esa ansiedad o estrés se cronifica, me puede dar un trastorno de ansiedad. Si es un trastorno, ya entramos en lo que es enfermedad, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, que es la tendencia a la preocupación, el no dormir, la irritabilidad. O sea, la persona se da cuenta cuando yo dejo de ser yo misma. O sea, hay algo que no puedo manejar y los problemas pequeños que antes manejaba ahora me sobrepasan. O hoy en día también, y es una de las principales causas de atención, es los trastornos de pánico, ¿no? Que en algún momento esto, bueno, es mucho más físico, la sensación de miedo inminente con la taquicardia, las palpitaciones, es decir, hay muchos trastornos. Si yo tengo una ansiedad o veo que me estoy enfermando en ansiedad, o sea, empiezo con el insomnio, puedo prevenirlos. Las formas, como usted mencionaba en algún momento, ¿no? El tema de la valeriana, el té de tilo, en realidad esos son tranquilizantes naturales y dentro de todo sí funciona. Sí, lo que tiene evidencia científica de que evita llegar a un trastorno de ansiedad o evita las recaídas es la actividad física. Actividad física aeróbica y también depende de la personalidad de cada uno. Es decir, si yo tengo por genética la predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad, porque hay personas que pasan por un montón de crisis y no se enferman, y hay otras personas que pasan por crisis y desarrollan un trastorno de ansiedad. Entonces, eso tiene que ver con una predisposición genética. Si yo tengo la tendencia y tiene que ver también con mi estilo de interpretar los problemas o de manejarlos, entonces en esos casos también sirve, es una terapia cognitiva conductual, que son las terapias que hoy en día evidencian, que resultan en esto, el cambio de tu manera de pensar o abordar esos problemas. Entonces, eso, si alguna vez tuviste un trastorno de ansiedad, evita que vuelvas a padecerlo. Ahora, a ver, yo me imagino un profesional en situación de estrés es alguien que está muy acostumbrado a eso, entonces está como preparado para manejar una situación de estrés por más compleja que sea. El problema es lo que nos pasa a la gente que vivimos de a pie y que no conocemos, digamos, precisamente cuáles son las técnicas como para enfrentarlo. Vos dijiste, cuando uno se da cuenta. Exacto. ¿Uno se da cuenta? En general no. Pero nos pasa inclusive a todos. No, por eso digo a todos. Porque inclusive para nosotros podemos tener la teoría, pero la práctica también hay que llevarla a cabo, ¿no? En general uno no se da cuenta, porque justamente las personas que desarrollan un trastorno de ansiedad o un estrés tienden a ser personas que son hiperresponsables, muy trabajadoras, dedicadas, por ahí perfeccionistas. Entonces justamente ahí es donde uno no se da cuenta, porque uno tiene que seguir viviendo y uno tiene que seguir trabajando, y más allá de los problemas que uno puede tener o algo que no me gusta, yo sé que lo tengo que hacer y me descuido, porque eso es en la actualidad lo que hoy en día tendemos a hacer, descuidarnos en el descanso, descuidarnos en la alimentación, descuidarnos en las vacaciones, porque no hay tiempo, porque no hay dinero, por lo que sea, y
existen estos remedios naturales que tienen que ver con el respetar los horarios de descanso, tener actividades recreativas, lúdicas, la buena alimentación, la actividad física. En realidad, si uno más o menos puede tener un equilibrio con respecto a las responsabilidades y estas actividades, por lo menos a nivel biológico, uno puede intentar evitar un cuadro de trastorno de ansiedad. O sea, por ejemplo, una terapia podría ser tomarse como costumbre caminar, no sé, totalmente, 20 cuadras por día, ir y venir, aunque sea eso. Digamos. Más que terapia, como medicación. Como medicación. Como medicación, porque en realidad eso sí tiene una evidencia científica de que actúa regulando los neurotransmisores del sistema nervioso que están relacionados con la ansiedad. ¿Y qué pasa o en qué momento, o si es necesario, llegar a extremos que uno puede considerar más severos, ¿no? Digamos, a ver, estamos hablando de medicamentos, de medicación. ¿Se llegan a esos grados y por qué? Porque, a ver, yo hablaba de la palabra ansiolíticos y en mi profesión, el periodismo, es un clásico, ¿no? Che, tenés un sí. fulano, no voy a dar los el nombre, pero... argentinos, no en general. Bueno, yo digo, sí, pero bueno, en mi en todas las profesión disciplinas es un sucede clásico. eso, sí, sí. ¿Está bueno eso? En realidad, ¿qué se puede hacer frente a eso? El tema de las benzodiazepinas, ¿no? El clonazepam, el alprazolam, el bromazepam, o sea, lo que son las benzodiazepinas, en sí hay que tener cuidado en cómo usarlas. No son malos medicamentos para nada, pero no solucionan un trastorno de ansiedad. O sea, es como reduce la ansiedad momentáneamente, pero no dura más de 5 horas. Entonces, si en realidad yo tengo un trastorno de ansiedad, no me sirve para corregirlo. ¿Y qué pasa en esas cuestiones, como vos decías, en esos episodios muy álgidos, ¿no? Donde de pronto uno entra en pánico, o sea, hay que dar algo más fuerte, internación u otro tipo de terapia? No necesariamente, eso es lo bueno de los trastornos de ansiedad en general, que pueden ser tratados y lo bueno es que si la persona aprende a manejarlos, puede evitar que eso vuelva a ocurrir, porque por ahí también no tiene tanta gracia curarse, por así decirlo, o tratarse, o que desaparezca tu trastorno de pánico, pero que te vuelva de acá a 2 años. Entonces, la idea es que nunca más vuelva a aparecer. Lo ideal con la medicación es usarla en el momento que fuera necesario. Obviamente que hay momentos que son necesarios, ¿no? Generalmente tiene que ver cuando el trastorno empieza a afectar tu calidad de vida, en lo que tiene que ver tu ambiente social, laboral, académico, familiar. Cuando empieza a afectarte, ahí es cuando uno debería consultar. En general, los fármacos que más se utilizan, los que están indicados en el trastorno de ansiedad son los antidepresivos. Claro. Los que más se utilizan son las benzodiazepinas, pero no resuelven el cuadro de ansiedad. Es momentáneo y la persona encima puede quedarse pegada por años, que es lo que sucede. Evangelina, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Un placer. A usted también, o sea, no se vayan. Ahora seguimos con Valeria Román y después con Daniel Rosa. Pero qué importante es esto, ¿no? El tema de cuidarse un poquito. A ver, a veces cuidarse un poquito no significa demasiado esfuerzo ni significa demasiada plata. Es a veces darse uno mismo el tiempo necesario para tener un momento de distracción, que puede ir a sentarse a la plaza y mirar correr a los perros. Digo, a ver, no es necesario ir a cosas muy sofisticadas. Caminar, hacer los que no pueden, los que pueden vayan a correr, digamos, a ver, poner el cuerpo en movimiento para que el propio cuerpo sea el que vaya de pronto sanando, por decir de alguna manera, otro tipo de enfermedades. No es difícil, pero lo peor, como decía la doctora, es de pronto llegar a la dependencia de psicofármacos que en realidad no resuelven el problema, sino que a veces hasta lo agravan. No se vayan, unos pequeños auspicios y seguimos con Valeria Román acá en Economía de Bolsillo.
¿Sabés por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. Seguimos en Economía de Bolsillo con Valeria Román y el rincón saludable. Así es. Este es el rincón saludable de este programa. Después vamos luego con el rincón agradable, relajado con Daniel. Sí, hoy justamente vamos a hablar de un momento que la gente no la pasa bien, de los dolores. Que, bueno, es una experiencia desagradable y que claro, la mayoría de la gente, hoy no estamos hablando de una enfermedad en particular, sino de dolores causados por distintos problemas de la salud. Que había una especie de mapa del dolor. Claro. Al menos yo leí eso tuyo. Así es, eso escribí. Sí, hay un nuevo mapa que se han ocupado, investigadores ingleses e italianos, se ocuparon de decir, bueno, muchas veces el médico le pregunta al paciente, ¿dónde le duele? Y el paciente muchas veces no sabe, bueno, me duele por acá, pero no sabe especificarlo bien. Bueno, entonces ellos lo que hicieron es hacer un estudio específico sobre como un mapa de los dolores. Y lo que encontraron es que los voluntarios que participaron en el estudio eran las zonas más sensibles donde la persona tiene más capacidad para identificar dónde le duele, son las yemas de las manos y la frente, ¿no? Entonces, es un estudio, es una herramienta que más le ayuda a los médicos para entender mejor a sus pacientes. Claro, para diagnosticarlos mejor. Para diagnosticar además, mejor. Imagino, a ver, si yo sé que más o menos cuál sería ese mapa teórico para todos, más allá de la diferencia de cada persona, ¿no? Digamos que esa es otra historia. Claro. Pero bueno, el médico va a poder identificar mejor el dolor, o sea, la enfermedad que puede llegar a tener por ese dolor. Claro, sí, y además es lo que igual hay que considerar es que más allá de que exista este mapa del dolor, también existen escalas del dolor que muchas veces los médicos utilizan para ir graduando el tratamiento. Pero también lo que dicen es que los pacientes sufren distintos los dolores. A lo mejor a una misma enfermedad, a un mismo estadio de la enfermedad, hay personas que las viven de manera muy diferente. Sí, sí. Y en esto influye no solo la cuestión hereditaria, genética de la enfermedad, sino también la historia personal. O sea, es como que hay gente que está mejor preparada, el umbral del dolor es menor en unas personas y mayor en otras. Hay gente que ante el peor dolorcito ya se está quejando. Hay gente que está sufriendo terriblemente y bueno, y se lo puede aguantar, ¿no? Tiene que ver, digamos, a ver si uno realiza algún tipo de actividad física determinada que te ayude, para controlar mejor el dolor, aunque a veces no es bueno, ¿no? Digamos, guardarse el dolor no siempre es bueno. Sí, no siempre es bueno. Por eso lo que hoy se está intentando es hacer un abordaje interdisciplinario. Antes uno iba solo a un médico y ahora hay equipos y lo tratan desde distintas perspectivas. Por eso a veces en el equipo médico hay un especialista, un anestesista, un psicólogo, un kinesiólogo, porque también implica hacer ejercicios quizás de rehabilitación, dependiendo del dolor que sea. Y también, bueno, el yoga también ayuda, ¿no? O algunas, pero depende de qué o sea, cuestiones de posturas también, pero depende de qué dolor estemos hablando. Vos sabés mucho de medicinas alternativas y si es verdad, mentira, grado de exageración, etcétera. La acupuntura, por ejemplo. Yo he visto cortos donde operaban a gente, tenían solamente la agujita y uno veía que estaban operando. Sí, hay algunas clínicas, algunos lugares de manejo del dolor que lo incluyen. Se verá qué eficacia tiene no parece ser que tenga una eficacia absoluta con todo el mundo.
También algunos, nuevamente depende de cada individuo. persona, claro. Yo he visto también que se usaba por ejemplo, en cuestiones odontológicas, ¿no? En temas odontológicos, Claro. donde hay mucha gente que siente mucha aprensión a que pinchen la encía para poner la Claro. anestesia, que con eso funcionaba muy bien. Claro. Bueno, por eso, igual más allá del tratamiento, lo que hoy es como que, lo que hoy se espera es que, o se les intenta transmitir a la gente, es que a veces el dolor no tiene por qué soportarse. Muchas veces, entonces los médicos están tratando de comunicar que, bueno, a veces hay enfermedades que no van a tener cura, pero por lo menos controlemos el dolor. Entonces, muchas veces, en casos, por ejemplo, de pacientes avanzados de cáncer, lo que se intenta, el dolor se trata dentro de la unidad de lo que se llama cuidados paliativos, que de hecho, hace unas semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud y en Naciones Unidas hicieron como una declaración a favor de este tipo de cuidados. Es decir, a pesar de que a veces no hay una salida, una cura, decir, bueno, la persona tiene que vivir conservando la mejor calidad de vida. Ahora nos tenemos que ir, pero vamos a hablar en otro momento del derecho que tiene la gente a no tener dolor. Okay. Y cómo debemos nosotros conocerlo para después decirle al médico, no, muñeco, a ver, no, mírame, yo dolor no quiero. No se vayan porque ahora nos vamos al rincón relajado de Economía de Bolsillo con Daniel Rosa, con unos botellas ahí que ha traído para empezar muy bien este sábado, la noche de este sábado. Ya seguimos. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Silfa. Laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Telefónica. Seguimos en Economía de Bolsillo, así. Después de hablar de la ansiedad, después de hablar del dolor. Está bueno esto. Digo, estábamos ansiosos de descorchar una botella. Acá la gente nos mira raro, pero es así. Bueno, raro porque todos quieren... Expectantes. Todos quieren participar de este segmento del programa. No. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, primero te voy a contar una salida gastronómica. Del 3 al 6 de julio tenemos la 10ª edición de Caminos y Sabores. Una feria en el predio Fretiano de la Rural. Es espectacular. Los fiambres que quieras, los quesos que quieras, conservas, condimentos. Sí, mucha cosa artesanal. Y muchas artesanías. Mucha cosa artesanal, digo, mucho producto artesanal, muchos quesos, muchos mermeladas, fiambres, etcétera. Hasta las tablas para la picada tenemos en productos regionales. En julio. Del 3 al 6 de julio. También están los stands de los vinos de Salta, vinos de San Luis, también tenemos los vinos recorridos por ahí. Había algunos de Córdoba el año pasado, que calculo que este año también pueden estar. Bueno, iremos a caminar por eso. Un recorrido para pasar en familia. Para no tener ansiedad y que no nos duela nada. Y traerse excepto el bolsillo a veces, porque algunas de esas cosas son muy caras. Algunas de esas cosas son caras, es cierto. Pero hay de todo. Y ahora, vos te culpás que yo insista, pero... Trajimos 2 vinos. Dale. Tenemos... Grandes vinos. 2 grandes vinos, 2 vinos muy ricos. Tenemos un torrontés, que este torrontés acaba de ganar una medalla de oro en el concurso internacional Wine Challenger del Reino Unido. 85 pesos para este torrontés, el Laborum de la bodega El Porvenir de Cafayate, un vino que te va a dar aromas a flores, principalmente rosas,
La parte cítrica se va a destacar el pomelo y en boca tiene una frescura muy interesante, ideal para acompañar las empanadas salteñas. Sí, los pibes se la hacen todas, ¿viste? Esta va a 10 puntos, 85 pesos para este vino. Sí, no es barato para un blanco, pero... No, hay que cortar con eso de que los blancos eran baratos. No es tan... Porque si bien algunos no tienen paso por madera, o sea, también el proceso de vinificación... Si no hay paso por madera, no deberían por qué ser más baratos que un tinto de la misma calidad. Y este viene de un viñedo único que Lucía Romero, una de las dueñas de la bodega, me estaba contando que es de una finca de unas plantas de más de 55 años, eran parrales viejos, que estaban medios abandonados y ellos los fueron recuperando, así que están muy contentos con este producto, están sacando un vino realmente muy rico. Sí, es muy lindo además porque si uno va a Cafayate, a un par de cuadras de la plaza central de Cafayate, está la entrada a esta bodega. De la bodega, sí, es muy bonita. Sí, bueno, yo sé que vos estuviste por ahí. Estuve ahí, he disfrutado mucho Cafayate. Ya lo sé, no nos des envidia, no que me agarra ansiedad. Bueno, pero después nos podemos ir para Mendoza también. Sí, dale. Podemos ir directamente a la bodega Luigi Bosca, y cuando elegí este vino yo estaba pensando de que hay momentos en que uno quiere regalar vinos y por ahí no sabe a quién se lo va a regalar, o el que regala vinos no sabe mucho de vinos, y el que le va a regalar uno no sabe si él sabe de vino, entonces... Una garantía de no errarle es Luigi Bosca. Estoy de acuerdo. Hay una satisfacción segura con Luigi Bosca. En este caso el Cabernet Sauvignon 2011, 130 pesos este vino que tuvo 14 meses por paso de madera. Le vas a encontrar un pimiento verde, algo de moras, un poco de chocolate y café por el paso que tuvo por madera. Y en boca es un vino que llena, está presente, sin ser esos que te secan mucho la boca. Realmente un gran producto como la gran mayoría de la bodega Luigi Bosca. A mí me gusta mucho el de sangre. El de sangre es un corte. Luigi Bosca de sangre. Es un corte muy rico. No recuerdo de qué variedades, pero es un corte, es un vino muy rico. Y este viene muy bien para acompañar con salsitas de hongos o quesos muy duros, el sabor a pimienta que se le siente. Salsa de hongo, no sé. ¿Con qué lo llevas? No, yo soy un hombre de la pasta, ¿viste? Bueno, unos fideos con una salsita de hongo de pino se puede acompañar muy bien. No, con una buena boloñesa con salchicha parrillera. Salchicha parrillera. Una polenta, ¿viste? Agarrás el plato de polenta, hacés la polenta, ¿no? Un tuco bien con salchicha parrillera también, le ponés queso fresco abajo al plato, lo cubrís con la polenta y encima la salsa, mamita. La salchicha parrillera está quedando en el olvido y es una pena. Brindemos por la salchicha parrillera. Exactamente. Salud. Salud. Muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos como siempre, todos los sábados, 21:30, aquí en Metro, para terminar así, bárbaro, hablando de buena comida, de buenos vinos, tratar de relajarnos para no enfermarnos y que no nos duela nada. Que no nos duela nada. Salud. Salud, Dani. Igual como a la parrilla, la salchicha parrillera.